Entonces vamos a continuar con este ejercicio. En este caso me da, suponga que se quiere establecer un estándar de tiempo para una panadera que se especializa en hacer donas cuadradas. El estudio del muestreo de trabajo de su jornada arrojó estos resultados. Dice que se trabajó tiempo invertido total 320 minutos. En este caso sería nuestra jornada, que nos lo da en minutos. Esta es la cantidad de donas producidas en estas jornadas, pero el tiempo real de producción fue de 280 minutos, lo que realmente se trabajó. Ya, entonces aquí puedo darnos solamente estos datos para que nosotros calculemos la tolerancia que hubo, digamos. En este caso podríamos haber tomado como tolerancia los 320 de jornada total menos los 280, 40 minutos. Eso pudo haber de tolerancia para que nosotros calculemos las holguras, pero nos da ya de datos, ¿ya? Entonces nosotros tomamos los datos. Me pide que yo calcule el tiempo normal y el tiempo estándar por hora, ¿ya? Por las donas, perdón. Si el costo de los insumos por dona es de 2 bolivianos, el costo de elaboración es de 1.5 bolivianos por dona y un costo adicional por alquiler de maquinarias es de 0.30 bolivianos por dona, ¿cuánto es el costo de producción de 5.000 donas y en qué tiempo se las puede realizar? Aquí en esto es muy importante que nos fijemos las unidades en que nos da el ingeniero. Ya, aquí me da bolivianos por dona, aquí me da bolivianos por dona. Y aquí también me da bolivianos por dona. Ya, entonces todo eso yo lo puedo sumar para calcular un solo costo por dona. Ya, el tiempo observado es el tiempo que se está produciendo. Entonces vamos a tener 280 minutos dividido entre 5.000 unidades. Ya, 0.56 minutos por dona. Ya, el factor de calificación es de 1.25 o 125. El tiempo normal va a ser multiplicar esto por el factor de calificación y le vamos a aumentar un poco de tiempo al tiempo observado. La holgura me dice que es del 10%. Entonces multiplico el tiempo estándar por 1 más la holgura y aumenta el tiempo. Entonces aquí ya tenemos el inciso A, tenemos el inciso B y vamos a ver lo que es los costos. Me dice, el costo por insumo es de 2 bolivianos por dona. El costo de elaboración es de 1.5 bolivianos por dona. El costo de alquiler es de 0.30 bolivianos por dona. Todo está en bolivianos por dona. Entonces el costo total va a ser la sumatoria de todos estos. Y va a estar en bolivianos por dona. Ahora para este inciso B me dice que calcule cuánto es el costo de producir 5.000 donas. Ya la producción va a ser 5.000 donas. Si yo multiplico bolivianos por dona por la cantidad de donas, entonces me va a quedar
simplemente bolivianos. Entonces el costo de producir 5.000 donas va a ser de 19.000 bolivianos. Y el tiempo, en este caso, necesito yo el tiempo estándar, que va a estar en minutos por dona. Ya con base en mi tiempo estándar, yo calculo cuánto tiempo me va a tomar hacer las 5.000 donas. Y tengo minutos por dona y necesito la producción de 5.000 donas. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es multiplicar minutos por dona multiplicado por la cantidad de donas, me va a quedar simplemente minutos. Tengo 5.000 por lo que es el tiempo y me va a quedar esto en minutos. Y voy a agarrar esto y lo voy a llevar a horas. Entonces, para llevar ahora, esto va a ser dividido entre 60 y me va a tomar 64,17 horas. Ahora también puede ser que aquí me diga, ¿y en cuántos días? Ya para eso aquí tengo la jornada, que si yo divido 320 entre 60 voy a tener 5.33 horas de jornada laboral. Horas entre días. Horas por día. Entonces, si yo tengo acá que en un día se trabajan 5.33 horas, entonces en 64,16 horas, ¿cuántos días me voy a tardar? Entonces va a ser 64 por 1 dividido entre esto. 64 dividido entre la jornada. Y esto me va a quedar en días. Entonces me puede hacer variar esa pregunta de que en cuánto tiempo, ya en horas, en minutos, lo calculé primeramente porque mis datos estaban en minutos, luego el tiempo en horas, dividido entre 60, y el tiempo en días va a depender de la jornada laboral. Si la jornada laboral hubiera sido 8 horas al día, entonces baja la cantidad de días. A ver. Ujú. Voy a hacerlo con esto. Baja la cantidad de días. Y si nos volvemos con esto de acá, ya tenemos más días, porque trabajamos menos horas al día. Entonces, eso sería por esta parte. Traten de responder lo que les pide, aparte de que sea lo que es, digamos, 0,77 minutos, entonces ustedes colocan el tiempo estándar es de tanto, el tiempo normal es de tanto. El costo de producir 5.000 donas sería de 19.000 bolivianos. El tiempo requerido es de 3.850 minutos. Eso en horas es de tanto. Entonces, eso. Si es que le piden horas, si es que le piden días, claro. Por este ejercicio. Y como es un ejercicio corto, no necesitan hacer promedios como esto, por eso es que vale un puntaje de 10. Generalmente he visto que el ingeniero suele ponerle unos 5 ejercicios en total para el segundo parcial. Ya,
Y aquí tenemos también algo parecido. Dice, en un estudio de tiempos, una fábrica de televisores con pantalla LCD, un trabajador armó 20 unidades en 100 minutos. Entonces, lo que se observó es de que se armaron 20 unidades en 100 minutos. Dice que el analista del estudio de tiempos calificó al trabajador con un índice de desempeño del 110%. Factor de calificación va a ser 1.1. La tolerancia del tiempo para personal y fatiga es del 15%. Entonces, como holgura, tenemos 15%. ¿Cuál es el tiempo normal? ¿Cuál es el tiempo estándar? Y por último, si recibe un pedido de 500 unidades, perdón, 5000 unidades, ¿cuánto es el tiempo para este pedido? Entonces, esto es lo que observamos, ya, por lo tanto va a ser nuestro tiempo observado. Tiempo observado. Y es tiempo. Entonces, nosotros que tenemos que tener 100 minutos por 20 unidades. Entonces, el tiempo observado va a ser igual a 100 dividido entre 20. Y vamos a tener en minutos por unidad. Luego, el tiempo normal va a ser igual al tiempo observado por el factor de calificación. Entonces, el tiempo normal va a ser tiempo observado por lo que es el factor de calificación. Entonces, tenemos más esto por 1.1. Ya. Y me pide calcular el tiempo normal y también el tiempo estándar. Puede ser T, TS, como lo quieran llamar. El tiempo estándar va a ser igual al tiempo normal multiplicado por 1 más la holgura. Entonces, tiempo estándar va a ser el tiempo normal en minutos por unidad multiplicado por 1 más lo que es la holgura. Y ese tengo el tiempo estándar y sigue estando en minutos por unidad. Y ya. Luego acá tengo el pedido, la producción de 5000 unidades. Entonces puedo decir igual, para hacerlo por 3 simples y no nos chipemos, que en este tiempo, minutos, se hace una unidad. Para 5000 unidades, ¿cuánto tiempo voy a ocupar? Va a ser esto por esto de acá dividido entre esto. Y esto va a ser en minutos.
Y si lo queremos en horas, dividido entre 60 y lo vamos a poner en horas. Entonces, eso sería, y, o sea, si lo ven, es muy fácil simplemente hacer las divisiones, saber la fórmula del tiempo normal, el tiempo estándar, y finalmente una regla de 3 simple. Hasta aquí todo claro. Sí, auxiliar. Ya, gracias. Entonces voy a compartir otro documento. Para hablar acerca del tamaño de la muestra. Ya, en general, nosotros no vamos a tener siempre este mismo tiempo, como lo hemos visto en las observaciones, estas pueden variar. Y pueden variar debido a lo siguiente, ya, debido a varios errores que podemos tener, ya. Pero generalmente para cuando nos dice calcular el tamaño de la muestra o verificar el tamaño de la muestra, nosotros debemos calcular según este procedimiento de acá. Ya, para calcular el tamaño de la muestra se requiere la siguiente fórmula. La desviación estándar, donde vamos a tener la desviación estándar, el tiempo y la muestra. Ya tenemos la sumatoria de cada uno al cuadrado, la sumatoria al cuadrado dividido entre el número de muestras entre el número de muestras menos 1. Esa es la fórmula de la desviación estándar. Luego, mediante el intervalo de confianza, entonces debemos sacar un intervalo para la muestra. Esto con tablas de probabilidad de la TestStudent generalmente nos pide para una confianza del 90%. Y me dice que esta es la fórmula, ya. Y ahora, el intervalo de confianza que debería ser es I igual a 2 por 0.05 multiplicado por el tiempo promedio, ¿ya? Entonces, esto es lo que tenemos de nuestra muestra y esto es el intervalo de confianza, ¿ya? Y de acuerdo a esta relación del intervalo de la muestra y el intervalo I, tenemos, si el intervalo de confianza IM menor o igual que I, entonces dice satisface los requerimientos del error de muestreo. Si IM es mayor que I, tenemos que calcular de nuevo N. No es necesario que calculemos N si IM, es decir, este primero de acá, es menor o igual que I, este de acá. Entonces, el número de observaciones requeridas la calculamos con esta fórmula de acá. Ya, esta es la distribución de la TestStudent. Cuando me dice el 90% de confianza, quiere decir de que en esta curva vamos a tener el 90% y en esta sombrita es 5% y 5%, ¿ya? Entonces, si me dijera 95, por ejemplo, en esta parte de acá, aquí si yo tengo 95 acá, entonces lo que me queda el restante 5%, aquí voy a tener 2.5% y aquí también 2.5%. Ya en eso variaría y tendríamos que sacar el T de student, el valor de T de student de la tabla al 95%. Ya para ello, aquí tenemos la tabla. Antes voy a mostrar esto de acá. Tenemos este apéndice que digamos, aquí ya me da la tabla de valores a partir de una distribución de T de student. No es necesario que yo lea esta tabla. Con este apéndice, si yo tengo lo que es el número de la muestra, ya tengo 10, por ejemplo, yo a la tabla de TestStudent no entro con 10, entro con 10 menos 1, en este caso 9 menos 1, 8. Y el valor de TestStudent me sale 1.83, ya, para el C de 90.
Entonces aquí no me voy por este lado, voy con 90 menos, perdón, 100 menos 90, tengo 10, entonces tengo que irme a la de 0.1. Tengo 10 de número de muestra, entonces me voy con uno menor. Voy a anotar. Tengo esta línea. Si yo quiero sacar para 10 muestras, tengo que irme con uno menor, 9. Ya, y luego tengo aquí, al 90% de confianza me sale 1.83. Lo mismo que esta tabla de acá. O sea, de que si yo tengo cualquiera de estos valores, ya no es necesario que yo me ponga a buscar acá, ya está dado. Tengo para 10, entro con 9 y me sale 1.83 al 90% de confianza. Aquí tengo para 10, entro con 9 y me sale 1.83. Entonces, eso sería la facilidad. Pero si no lo tuviéramos, igual podemos aplicar. Aquí tenemos más cantidad de números. Ya aquí igual tenemos menos, está como que resumido. Y distintos valores de probabilidad. Para cuando me dice 95% de confianza, tendría que tener yo esto de acá. 0.05, que es lo restante para llegar al 100%. Y tendría que sacar este valor en el caso de que yo trabaje con 10 muestras. Ya. Otra fórmula para calcular el número de muestras es esta de aquí. Ya. Pero me dice determinación del número de observaciones ideales a cada actividad a través del método estadístico con un nivel de confianza del 95%. Entonces, esta parte de acá, esta fórmula de acá, me sirve para cuando me dice el enunciado confianza al 95%. Ya, solamente para ese caso puedo aplicar esta fórmula, pero cuando yo tengo esta fórmula de acá, no me da restricciones, ¿ya? Pero generalmente esta fórmula la ocupo para cuando me dice el 90, que generalmente me da valor de 90 o 95. Entonces esta fórmula para el 90 y esta fórmula para el 95% de confianza. Aquí es otra forma de calcular lo que es la desviación, o sea, otra expresión de la fórmula, pero sigue siendo lo mismo. Ya, y con eso podemos ir a otra vez a hacer otro ejercicio. Aquí me dice, la tarea consiste en limpiar la resina que se acumula en las cuchillas durante el troceo de madera para poderlas afilar. Dice que se coloca la resina, se raspa la cuchilla con una espátula y luego se la limpia. En la siguiente tabla se dan los elementos en los que se dividió la tarea y los tiempos tomados en 10 observaciones. Tiempo en minutos. Y aquí me da las 10 observaciones. Calcular el tiempo normal y el tiempo estándar. Considere que el factor de calificación asignado por el observador para cada elemento es lo siguiente. Ya. Entonces vamos a hacernos por elemento. No me da uno general, ya, como para que yo ocupe de la manera anterior. De esta de acá. Me daba general. Este factor de calificación lo aplicaba aquí al final, ya. Pero estoy suponiendo en este caso de que para cada operación, para cada elemento, es el mismo factor de calificación, 1.10. En cambio, en este caso, me da para cada uno
tal vez distinto. Aquí tal vez pudo cambiar también y pueden ser los tres distintos. En este caso son dos iguales y uno distinto. De todas maneras, lo tengo que trabajar distinto. Primeramente vamos a sacar lo que es el tiempo observado o el promedio, que sería el tiempo observado. El promedio de todos estos tiempos. Tengo el promedio y luego tengo el factor de calificación para poder sacar el tiempo normal. Entonces, en este caso me decía que era del 95%, 95% y 110%. 95%, 95% y 110%. El tiempo normal va a ser multiplicado esto por esto. Ahora, para calcular el tiempo estándar yo necesito las holguras. Hasta donde yo leí, no he leído las holguras, están más abajo. Dice, determinar cuántas cuchillas se pueden limpiar por hora de trabajo. Dice, el sistema de corte comprende un juego de 5 cuchillas y si el costo del operador es de 20 por hora y los insumos tienen un costo de 100 bolivianos por día, ¿cuál es el costo por juego? Por juego de cuchillas que tienen 5 cuchillas. Ya, también se considera que se aplican los siguientes suplementos: necesidades personales, trabajar de pie, fatiga general. Me pide calcular el número de observaciones para un nivel de confianza del 95% y un 5% de precisión. Ya, entonces aquí voy a copiar. Cinco, dos, tres, dos. Entonces, en total, 12%, ya. En este caso ya no me dice lo que es por cada elemento, entonces podría hacerlo de esta manera, ya. Este va a ser mi tiempo normal del ciclo. Este es el tiempo normal por cada elemento y este es el total del ciclo, ya. Aquí tengo las holguras y puedo calcular el tiempo estándar. Ya, la holgura es del 12%. El tiempo estándar va a ser el tiempo normal multiplicado por 1 más la holgura. Entonces tengo eso. O si no, también podía haber colocado aquí la holgura y sacado el tiempo estándar para cada operación, que va a ser multiplicar esto por esto de acá y la sumatoria, uy, perdón, 1 más esto de acá.
y la sumatoria me da lo mismo. Entonces, de una forma o de otra me da lo mismo. Claro que más corto es esta parte de acá. Y ya calculé lo que es el tiempo estándar y el tiempo normal. Determine cuántas cuchillas se puede limpiar por hora de trabajo. Aquí me dice, la tarea consiste en limpiar la resina que se acumula en las cuchillas durante el troceo de la madera para poderlas afilar. Se coloca disolvente en la resina, se le raspa la cuchilla limpiándola. Entonces aquí me da por cada cuchilla, ¿ya? Entonces, si este es el tiempo en minutos, lo que yo voy a tener aquí abajo como tiempo estándar van a ser los minutos por cuchilla. Entonces me pide lo que es cuántas cuchillas se pueden limpiar por hora de trabajo. Ya, si yo me tardo 8,62 minutos por cada cuchilla, entonces puedo hacer regla de 3 diciendo esta cantidad de tiempo, minutos por cada cuchilla, y cuántas cuchillas voy a hacer en una hora que significa 60 minutos. Esto va a ser X. Entonces X va a ser igual a 60 dividido entre esto de acá. Voy a tener cuchillas por hora. Esta sería otra respuesta. Luego me dice, si el sistema de corte comprende 5 cuchillas y el costo del operador es de 20 por hora, vas a poner aquí costos. Operador y insumos. Esto era 20. Aquí vamos a poner por hora y aquí insumos. Y aquí vamos a poner día. Es de 100 bolivianos por día los insumos. Aquí no nos da, pero podemos asumir que un día es igual a 8 horas. Ya, entonces de esta manera podemos convertir ya sea el costo del operador por hora a día o el costo por día a hora. Y esto sería 20 por hora, y si se trabajan 8 horas vamos a tener 160. Y esto si son 100 bolivianos por día y en un día se trabajan 8 horas, y vamos a tener esto de acá. Vamos a tener un total por hora y por día. Y también si yo multiplico esto de acá por esto de acá, voy a tener lo mismo. Ya, entonces hice bien mis conversiones. Pero lo que me interesa va a ser cualquiera de estos dos datos. Ya, vamos a tomar el costo por hora. A pesar de que aquí me dice el costo por juego. Ya. Dice que un juego tiene 5 cuchillas. Entonces voy a sacar el tiempo. Aquí, tiempo para
limpiar un juego, es decir, 5 cuchillas. Si yo tardo esto de acá en limpiar una cuchilla y si lo multiplico por 5, esto va a ser mi tiempo en minutos por juego, ¿ya? Y aquí esto lo voy a poner en horas. Horas por juego, dividido entre 60. Entonces, en 0.7 horas yo limpio un juego, ¿ya? Y mi costo por hora es esto. Entonces, el costo por juego va a ser el costo por hora entre las entre los juegos por hora. Ya esto me tiene que quedar en pesos por hora dividido entre juegos por hora. Y aquí yo tengo horas por juego. Y si yo quiero juegos por hora, entonces al revés sería 1 dividido entre esto de acá. Esa es la cantidad de juegos que yo puedo limpiar por hora. Entonces aquí voy a calcular el costo por juego. Va a ser igual al costo por hora, que es de 32,5, dividiendo entre los juegos por hora. El costo por juego será de bolivianos perdón, pesos por juego. Y eso es lo que me pide el inciso D, el costo por juego. Pueden volver a ingresar a la reunión, por favor, ya se va a acabar el tiempo.